Muy quieto. Hola, ¿cómo está? Bienvenidos a esta sesión de Museo para Profes. Mi nombre es Alejandra Restrepo y hoy voy a estar acompañada con María Isabel. Hola María Isabel, ¿cómo estás? Hola Aleja, buenos días, muy bien, muchas gracias. Espero que ustedes también y muchas gracias por madrugar a todos con nosotros el día de hoy. Bueno, entonces la idea es que nos vayan comentando de qué institución educativa pertenecen, en qué grado están y también nos gusta conocer sus curiosidades. ¿Qué curiosidades tienen? Las pueden ir escribiendo y al final tendremos una parte, digamos, para responder esas preguntas. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito acerca del origen de la vida en la Tierra y vamos a tener entonces tres partecitas. La primera parte hablaremos de algunas hipótesis de cómo se inició o se originó la vida en la Tierra. En la segunda parte hablaremos del árbol de la vida y por último hablaremos acerca del mundo microscópico, un mundo que es maravilloso y que queremos hoy contarles un poquito de eso. Bueno, María, acá estamos viendo una imagen muy chévere. ¿Qué son esas señoritas que están ahí, que se ven como unas babosas? Muy bien Aleja, esto lo traemos a colación muchachos porque es importante que sepan que cosas tan simples como hacer oxígeno no solo lo hacen las plantas. Como ven, estas babositas se llaman babosas de mar y como tienen la carita como una oveja, entonces le conocen también como ovejas de mar o ovejas marinas. Estas babosas comen algas microscópicas y esas algas se les quedan en el cuerpo, ellas no se las digieren y las convierten en comida, sino que las absorben y al absorberlas quedan con los cloroplastos, entonces hacen fotosíntesis gracias a las bacterias que están comiendo. Entonces, para que recuerden que el oxígeno que tenemos en el planeta, digamos que hay dos fuentes principales. La más grande es el océano. En el océano se produce más o menos el 70% del oxígeno que necesitamos para la vida. Y otra partecita del oxígeno lo producen las plantas, ¿cierto? Y algunos organismos como estos que son raros y hacen fotosíntesis. Bueno, entonces, María, vamos a iniciar con una pregunta bien jugosa, una pregunta bien especial. ¿Por qué una pregunta jugosa? Porque resulta que lo que queremos con ustedes es decirles que la curiosidad es muy importante. Todo lo que a uno se le pase por la cabeza no lo debe dejar olvidar, sino que antes, por el contrario, indagar y para eso tenemos este espacio. ¿Listo? Entonces, María, ¿qué será esto que hay acá tan raro? Parece como un ojo que te está mirando. Muy bien, Aleja, de esas preguntas curiosas que nos hemos hecho la humanidad, todos los seres humanos, ha sido preguntarnos qué es eso que está allá arriba en el cielo, más allá de las nubes, ver estrellas. Entonces, una de las preguntas es, ¿qué hay en el universo o cómo se ve el universo? Y este es un dibujo de un artista que está abajo, se llama Pablo Carlos, y él hace una representación, la más reciente, de cómo se vería nuestro universo observable. Y lo más curioso, niños, es que ustedes tengan en cuenta que se parece a un ojo humano porque somos nosotros los que lo estamos viendo desde el centro. Entonces es el punto de vista desde el sistema solar. Nuestro planeta Tierra es ese puntico azul en el centro acompañada de la estrella más grande que es nuestro Sol. Y les contamos algo. Imagínense que conocemos más de Marte que nuestro océano. O sea que digamos que nos ha creado más curiosidad el espacio que nuestro propio océano, que está ahí más fácil. Pues más fácil, digamos que más cercano, pero como tal, pues también hay que ingresar allá con un aparato así súper especial. Bueno, entonces para hacer ese viaje y para crear una curiosidad en ustedes, vamos a ver un video que se llama El Ojo Cósmico. Ya se los voy a compartir para que lo veamos. Me cuentas, María, si en este momento estamos viendo por allá una imagen borrosa de Luisa. Ahí vamos. Va cargando. Sí se está viendo y a mí la señal me llega tarde, pero me llega retrasadita, pero ya vemos el video, Aleja.
Muy bien, entonces vamos a viajar y para eso vamos a estar muy atentos a lo que aparece en la mitad de la pantalla, abajo en la mitad. Esa es la distancia en lo que, digamos, nos estamos alejando de Luisa. Luisa estaba ya acostadita. Eso, entonces, arriba aparece como de donde lo estaríamos viendo y abajo son las medidas de qué tanta distancia hay. Entonces, a 100 metros estamos viendo la cuadra donde vive Luisa. Ya estamos viendo la vista de una montaña 10 kilómetros de altura. La órbita, incluso los asteroides cercanos. Ajá, ya vamos en 1 billón de kilómetros. 1 billón. Bueno, hay una pregunta para los asistentes. ¿Será que por allá hay una persona que está tomando esas fotos? ¿Se está alejando una nave espacial? ¿Cómo será para tomar esas fotos? ¿Será que sí? ¿O será que es una simulación de computador? Miren que cuando... las respuestas en el chat. Claro, miren que cuando la distancia es mucha, ya no la podemos medir ni en metros ni en kilómetros, sino que ya las medimos en años luz. O sea, digamos que cuánto se demora la luz en viajar durante un año. Eso es como algo raro. Sí, no, a mí se me sale de la cabeza tener tanta... ¿Será que la luz viaja rápido o viaja despacio? Por ejemplo, cuando hay un trueno, ¿será que uno lo ve rápido o lo ve lento? Por ejemplo, uno ve la luz y uno escucha el sonido. ¿Qué será más rápido, luz o sonido? ¿Qué es más rápido? La luz, hasta el momento. Bueno, llegamos de nuevo a la Tierra. Llegamos de nuevo a la Tierra y vamos a estar acá donde la señorita Luisa otra vez y vamos a sumergirnos en ese ojo de Luisa. Ahí vemos el iris y la pupila, la retina. Y ya estamos en micrómetros. Glóbulos rojos, glóbulos blancos. Y vamos a sumergirnos en ese glóbulo blanco. Los cromosomas, miren que ya estamos en nanómetros. Ya no estamos en kilómetros, sino en nanómetros, es decir, una medida más pequeña. Y entramos a una cosita que parecen como unas uvitas entrelazadas y se llama el ADN. Ya vamos por acá al núcleo. Miren que ya se llama femtómetros. Los neutrones, los protones, es decir, que viajamos por allá lo más pequeñito y nos vamos a devolver. Bueno, muy bien. Entonces la idea con este video es que observemos que hay un mundo desconocido, ¿cierto? Un mundo que no siquiera hemos indagado ni estudiado, porque es, digamos, como más complicado y además es sorprendente, tanto si lo vemos desde el espacio como si lo vemos, digamos, de manera microscópica, y eso se refiere al microcosmo y el macrocosmo. María, pero como en esta sesión vamos a hablar del origen de la vida, entonces vamos a empezar definiendo qué es la vida. ¿Será que algún participante sabrá qué es la vida? ¿Uno cómo puede decir que algo está vivo o que algo no está vivo? ¿Qué será la característica más importante para uno decir vivo o muerto? Vivo o muerto, muy buena pregunta, Aleja, porque desde la escuela nos preguntan o nos tratan de hacer esa diferencia. ¿Tú cómo reconoces que algo está vivo o muerto? Generalmente porque se mueve. Déjenos, chicos, sus respuestas de lo que ustedes saben y les han enseñado por el chat, pero lo más interesante es que sepan que todos los seres vivos de este planeta Tierra hasta el momento que hemos estudiado, que hemos encontrado nosotros los seres humanos, nos caracterizamos por tener una estructura base. Esa estructura base, imagínense que hay algo muy importante que vamos a tener encerradito para protegerlo de lo que lo rodea por medio de una membrana. Una membrana no es una pared sólida que no deje pasar nada, sino como la tela de nuestra ropa, que tiene unos huecos, pero muy, muy, muy pequeños. Entonces, esa estructura con esa membrana que cuida el ADN por dentro se va a llamar célula. Y desde ahí partimos en que todos los seres vivos tienen una célula para diferenciarse. Entonces, María, es como si nosotros, digamos, nos pudiéramos dividir en partecitas y luego en más partecitas y luego en más partecitas y llegar a la célula, que es como nuestra unidad fundamental.
Entonces eso es lo que le da vida a los seres, pues a los organismos como tal. Bueno, y algo importante es que hay unos que tienen una sola célula, que con una sola célula funcionan y que se llaman los unicelulares, y los que tienen muchas células como nosotros, que se llaman los pluricelulares. Bueno, pero entonces resulta que la vida tiene unos límites. ¿Cómo así que unos límites? Pues resulta que si la vida fuera igual, entonces estaría repartida en nuestro planeta en igual cantidad. Es decir, habría los mismos animalitos en el polo, en los desiertos, en el Amazonas, y eso no ocurre porque ellos van a tener como una capacidad de adaptarse, ¿cierto, María? Entonces se va a referir mucho a ese lugar y a la temperatura también. Muy cierto, Aleja. Muy cierto, Aleja, porque nosotros de pronto no lo hablamos, como que ve que está haciendo, eso se aprende cuando vamos creciendo y formamos una conversación, bueno, qué calor está haciendo, qué frío, pero desde que uno está consciente de dónde está parado, desde donde sabe en dónde está, ya hay un montón de cosas que te están afectando y que van a hacer que tú te muevas o que crezcas o que te reproduzcas o que te alimentes. Y eso le pasa a cualquier ser vivo en este planeta Tierra. Por eso vamos a pensar que todas las células, sin importar si son millones, billones o una sola, van a depender de un lugar que sea no solo una montaña, sino que además están ocupando un espacio. Es decir, si es un bosque, ese bosque qué tan alto está o qué tan bajito sea esa planta donde viva. También el calor, el frío, también si está haciendo mucha humedad, es decir, si hay mucha agua en el aire. Y también algo básico para todo ser vivo es el tiempo, porque todas las células van a tender a morir o a envejecer. Entonces el tiempo de nosotros los seres humanos es aproximadamente, Aleja, de 100 años. Pero los seres vivos del planeta, hay unos que son tan antiguos, que son las bacterias y que llevan billones de años con nosotros. Es más, y es más antigua la casa donde estamos. Entonces vamos a pensar en ese tiempo pasado de nuestro planeta para poder saber cómo se originó la vida aquí en nuestra casa. María, mira, para explicar ese fenómeno del tiempo hay algo muy especial. Hay algo que se define como los eones y las eras. Digamos que son como periodos de tiempo, o sea, es como organizar el tiempo. Entonces resulta que usted el día de hoy le dicen, venga, ¿qué hora es? Y uno mira el reloj o mira el celular. Pero uno cómo podría saber, y sabemos que estamos en el 2020, ¿cierto? Un año algo caótico. Entonces, resulta que sabemos que estamos en el 2020 porque por allá hay, digamos, como algo religioso donde dijeron, vea, vamos a decir que vamos a iniciar a partir de este momento, y eso fue con la venida de Cristo, algo como, algo, digamos, de la religión. Entonces empezaron a contar los años. Realmente no estamos en el 2020, la Tierra no tiene 2000 años, tiene millones de años. ¿Cómo saber que tiene millones de años? Pues resulta que hay unos muy especiales que son los fósiles, que nos dan información de la edad de la Tierra, y además las rocas, perdón, ¿cómo así que las rocas? Las rocas, ¿será que nos dicen, tienen un reloj? No, Aleja, las rocas, el reloj lo hicimos solo los seres humanos, esa máquina que nos ponemos en la mano o que llevamos en el celular. Pero las rocas es carbono y tienen átomos y tienen minerales que se van a estar haciendo reacciones o se van a estar transformando en otras moléculas o en otras rocas a través del tiempo, bajo mucho calor o mucha presión. ¿A qué nos referimos? Piensen en que esas rocas no se han quedado siempre desde que el planeta se formó en el Big Bang en el mismo lugar. Gracias a que hay mucha energía acumulada en el centro, en el núcleo de la Tierra, las rocas van a sufrir un movimiento porque esa energía es expulsada y todos sabemos que salen mayormente a través de volcanes. Pero los volcanes es solo una forma, también se mueven las placas tectónicas. Entonces en ese movimiento hay una roca que se hunden y hay otras que salen. Y esas rocas, Aleja, también son la casa de muchos microorganismos, se convierten en cuevas donde quedan animales guardados, y entonces sus huesos, como los de los dinosaurios, pueden quedarse ahí hasta que nosotros los descubramos, o pueden quedar
tapando un bosque, por ejemplo, que hay bosques petrificados que se han encontrado en el planeta. Entonces, todo esto es una muestra de cómo la roca es ese reloj natural de nuestro planeta Tierra. ¿Y cómo sabemos esto? Gracias a la geología. Entonces, de ahí partimos en que las rocas nos dan una información y los seres vivos de hoy en día, Aleja, nos dan otra. Entonces, vamos a poder comparar ese tiempo, todos los cambios que han pasado. Entonces, miren que si ustedes pensaban que los dinosaurios eran viejitos, miren que realmente son muy nuevos si comparamos con otros animales. ¿Cómo me doy cuenta de eso? ¿Dónde lo estoy viendo? Acá al lado izquierdo tenemos como una serpientita que está punteada de blanco. Si observamos, los dinosaurios están por allá arriba, o sea que la Tierra ya llevaba mucho más tiempo existiendo y habían otros animales diferentes. Entonces es muy chévere porque no solamente los fósiles nos dan información del tiempo que lleva la Tierra, sino también las rocas y los microorganismos, porque inicialmente solamente habían microorganismos y de eso vamos a hablar en este momento. Entonces resulta que hay unas teorías que son las teorías del origen de la vida. Entonces, si uno piensa en eso, uno pensaría, ¿será que fue primero el huevo o fue primero la gallina? Eso es como complicado. Y además, ¿será que antes de las gallinas habían otros animales? ¿Será que eran más pequeños o más grandes? ¿Usted qué cree, María? ¿Más grandes o más pequeños? Aleja, Aleja, lo de huevo y la gallina siempre, es más, todavía los seres humanos nos estamos preguntando y tratamos de encontrar una respuesta que todo el mundo esté de acuerdo. Pero como todos pensamos de una manera diferente, pensar en que algo sea mejor o malo, o pensar en que algo es más grande y entonces es mejor, o que sea muy pequeño y que no importe, son diferentes opiniones. En realidad, Aleja, todo parte de lo simple y eso lo tenemos claro porque todos empezamos a caminar un paso a la vez. Mientras que vamos creciendo aprendemos más cosas. Entonces nuestra mente trata de diferenciar las ideas desde las cosas más simples. Por eso acá les presentamos este mapa mental para que ustedes tengan claro de que hay muchas hipótesis, muchas posibles respuestas a cómo se originó la vida en nuestro planeta. Y vamos a hablar solo 3 de ellas el día de hoy para que ustedes las conozcan un poco mejor, pero saben que pueden investigar y preguntarse más acerca de las próximas por internet o en todos los medios que ustedes puedan acceder. Partimos de cosas simples, Aleja, muy pequeñas. Bueno, entonces resulta que hoy vamos a hablar de tres teorías. La primera se llama la panspermia. Entonces, digamos que esa es una teoría que dice que la vida procede del espacio exterior. ¿Y cómo así que del espacio exterior? Qué raro, ¿será que por allá habían extraterrestres con microbios o qué? ¿Cómo así? ¿Cómo llegaron? Entonces resulta que en la Tierra se han encontrado vestigios de, digamos, de meteoritos donde se han estudiado y han encontrado microorganismos que son muy viejos. Entonces, esa es la razón, digamos, que le da como fuerza a esta teoría. ¿O qué dice usted, María, acerca de la panspermia? ¿Por qué llamar así tan raro? ¿Será que La sí podemos panspermia. haber llegado nosotros también hasta el exterior? Bueno, nosotros así de dos patas y dos manos, no, es muy difícil porque todos sabemos que si estamos afuera nos congelamos así como nos muestran las películas, pero la panspermia Aleja está validada hoy en día o han estado muchos científicos de acuerdo, es porque al encontrar meteoritos que aún todavía caen a nuestro planeta y logra ser aislados de todas las partículas de la Tierra, entonces se pueden encontrar sus propias partículas o sus propios organismos vivos dentro de ellos. Entonces sabemos hoy por hoy que es posible viajar en el espacio a través de meteoritos, viajando si fuéramos bacterias, como las que Pero hay tenemos algo. en esta pequeña foto, en la Eso, foto abajo a la derecha. Pero es eso. una cosa importante también de tener en cuenta, Aleja, y es que esta nos responde la pregunta de cómo llegó la vida al planeta. La otra pregunta más importante es cómo se formó la vida, sin importar dónde haya sido, cómo empieza a formarse. Entonces, el único lugar donde tenemos para empezar a elaborar esa pregunta es el laboratorio, es nuestro planeta, pero en el tiempo pasado. Así que las otras teorías tratan de eso, de cómo se formó la vida en los primeros momentos de nuestro planeta. Y Entonces para resulta. eso, dale tu Dime, dime. Aleja. Dale, 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 dale. Resulta que nuestro planeta,
para que recuerden ese reloj biológico, ese reloj de nuestro planeta que son las rocas, no siempre estuvieron en contacto con ese cielo azul hermoso que a veces está en nuestra ciudad, que está lleno de oxígeno, sino que generalmente era un lugar muy inhóspito, con mucho calor. Se conoce como la era adeana de Hades, el dios de los infiernos. Entonces hay mucho calor, mucha actividad volcánica, y esto también estaba abajo, en el fondo del océano. Y nosotros hoy por hoy, el lugar más profundo del océano que conocemos son las fosas marianas. Entonces en esas fosas marianas es un espacio que queda entre las placas tectónicas. Ese espacio va a generar que todo el calor del núcleo de la Tierra salga por esa fosa. Y al salir vamos a tener una especie de chimenea. ¿Por qué una chimenea, Aleja? Porque hay algo muy bonito que sucede cuando los minerales que están en esa roca que se derrite se mezclan con el agua del mar, del océano. Van a generar una reacción química que la vamos a ver de color negro, oscuro, como si fuera humo. Entonces la llamamos las chimeneas negras o black smoke. Y lo ven ustedes en estas fotos abajo a la derecha, son tomadas en submarinos que logran llegar hasta esos lugares. No todos tenemos un submarino y no todo el mundo lo puede hacer, pero los que lo registran se dan cuenta de que están encendidas siempre, 24 horas, día y noche, los 7 días de la semana. Y estas chimeneas es muy curioso porque forman como una especie, Aleja, como si fuera un conito. Y ese conito lo ven ustedes aquí en este dibujo de muchos colores, el verde, el amarillo y el naranja. Cada color es un mineral que se va a ir poniendo ahí encimita, se va solidificando. Al contacto con el agua va a empezar a formar como esas capas. Y lo más curioso es que cuando logran ser expulsados por medio de esa chimenea negra, se van a empezar a viajar en el agua para que sean el alimento o el sustento de animales que pueden vivir cerca de ese lugar. O sea que son como mini volcanes. Entonces, para que ustedes entiendan un poquito de cómo se mueven las cosas cuando tienen calor, los invitamos a que cuando la mamá esté haciendo un huevo cocinado, le pongan atención al huevo. Es decir, su mamá pone la agüita y ahí pone el huevo y van a observar que cuando el agua está más caliente, el huevo es capaz como de saltar. Pero no es que haya un pollito ahí que quiere salir, no, para nada, sino que lo que pasa es que el calor es capaz de mover ese huevito. Entonces, imagínense, el agua para que hierva se calienta a 100 grados, y el núcleo de la Tierra está a 1200 grados centígrados, es decir, que con ese calor es capaz de mover como el suelo pensemos que son como baldosas. Entonces, como hace tanto calor y debajo de esas baldosas está muy, muy alta la temperatura, se empiezan a mover, se empiezan a hacer como unos huequitos y por ahí es donde pasa esto. Entonces, resulta que ¿por qué está esta teoría acá? Qué raro, pues estamos hablando como que hay un volcán debajo del mar, pero en fin, pues ¿qué tiene que ver con la vida? Pues resulta que hay una teoría muy fuerte, dice que en el agua se dio el inicio a la vida porque de acuerdo con esas fumarolas negras se producían unos elementos especiales que eran necesarios para que hubiera vida. Entonces por eso esa teoría está ahí. Y miren que es muy especial. Uno pensaría que si usted se sumerge por allá, cerca de esos volcancitos, mini volcanes, será, digamos, estaría frío o caliente. ¿Será que está frío o caliente, María? Eso está más que caliente, es el infierno. Debe estar supremamente, esa roca uno la debe tocar y se debe sentir como si estuvieran calentando por debajo esa olla. Ay, mira, ya hay animalitos, qué tan especial, pero unos animalitos que no tienen color. ¿Será? ¿Por qué será que no tienen color? ¿Será que no alcanzó para ellos? ¿Será que no se han tinturado? ¿Por qué no tendrán color? Aleja, el color lo debemos de tener presente, es que nosotros diferenciamos las tonalidades o el color gracias a la luz que nuestro ojo percibe del sol. Es decir, el sol es el que nos ayuda a ver los colores y a ver lo que nosotros alcanzamos aquí afuera. Bajo el agua, los rayos de ese sol, de esa luz del sol, empiezan a perderse y a mayor profundidad, más oscuro va a ser para nosotros. Entonces, el color de esos cangrejitos o de esos gusanos que nosotros vemos acá como si fuera una planta, Aleja, en realidad son gusanos, son animales,
ellos no necesitan ser muy vistosos ni para nosotros que lo encontramos, ni para los que se lo van a comer, ni para sus hermanos. Ellos lo que necesitan es tener una estructura con que alimentarse. Entonces, el color es otro fenómeno que tenemos los que vivimos aquí arriba en la superficie. Claro que sí, María, porque imagínense si aquí hay un ser vivo albino, por ejemplo, algunas serpientes o inclusive tigres. Yo he visto varios animalitos que no tienen color. Si uno no tiene color, es más susceptible a ser atacado, porque miren que el color de alguna manera como que me camufla con el exterior, pero si todo es verde y yo soy blanco, pues ahí estoy súper visible. Bueno, los invito a que indaguen un poco acerca del océano, que es bien especial, y que nos cuenten si los corales son animales o son plantas, sin buscar en internet, solamente lo que ustedes piensan. Corales, piensen en los corales y que escriban animal o planta. Qué buena pregunta, Aleja. Generalmente, incluso uno que empieza a estudiar y que le gustan los animales y todos los seres vivos, a veces entiende que las formas no siempre es lo que nosotros pensamos. Y también eso se puede pensar, es decir, de lo que vemos no es lo que sabemos, lo podemos pensar para nuestro planeta, porque resulta que las chimeneas alejan no es la única forma de entender que salieron expulsados los elementos simples para formar las células, sino que también hoy por hoy, acá arriba hablando de ya en la superficie, en contacto con la atmósfera, con la luz del sol, tenemos como una especie de ollas. Hagan de cuenta que los volcanes no son solo los que tienen el cono y expulsan roca, sino que también son volcanes así planos a nivel del suelo, donde nosotros podemos no ver rocas, sino vapores. Entonces, esto es uno de los lagos más ácidos del mundo, se conoce como el lugar donde pudo haber sido igual a una olla donde pudimos haber empezado a formar las primeras células en nuestro planeta hace 3.500 millones de años. ¿De qué estamos hablando? De un parque nacional en Estados Unidos, se llama Yellowstone, hay muchos lobos allá, lo pueden buscar en internet, pero también es interesante porque Aleja, mira los colores que empieza a recoger esa especie de volcán. Es un volcán que tiene no solo agua, tiene vida. También pregúntense en quiénes podrán vivir allá, si ya les dije que era muy ácido. Y miren aquí arriba la foto, empiezan a ver unos cambios. Entonces, esta es la teoría o la hipótesis del caldo primitivo, de dónde empezaron a formarse o a fusionarse, como cuando estábamos cocinando el huevo en el ejemplo anterior, de transformar lo simple a algo más estructurado, más complejo, Aleja. Aleja, ¿qué tal si vos pudiéramos ir a Estados Unidos en este momento? ¿Qué crees que pasaría si estuviéramos parados ahí al lado de este horno? Bueno, entonces miren que si ustedes observan la foto minuciosamente, se van a dar cuenta que abajo hay como un caminito. Y si observan más, se van a dar cuenta que hay personas paradas ahí. Entonces, ese lago está muy caliente. Y miren que si vemos un color muy bonito, pero en el borde ya se empieza a ver como un color como más bien oscurito, ¿cierto? Como que se oxidó, no sé, como que a uno le daría susto. Entonces resulta que ese color se lo da la acidez, lo que decía ahorita María. Entonces, para hablar de la acidez, digamos que eso es como muy raro, porque uno pensaría que ácido es un limón. Pero ¿será que una gaseosa puede ser ácida, María? ¿Usted qué cree? La verdad, Aleja, las gaseosas son dulces, por eso creo que tomamos y tomamos y no paramos. Bueno, entonces uno pensaría que no son ácidas, sino que son dulces, ¿cierto? Pero resulta que la acidez no se refiere a lo dulce o digamos a ese sabor ácido, sino que se refiere a la capacidad que tienen algunos compuestos en la tierra de ser como agresivos. Es decir, agresivos en el sentido de que tienen como la capacidad como de arrancar. Por ejemplo, si usted se echara un ácido en la cara o en un ácido súper fuerte, eso sería como usted colocarle fuego a una vela. Así, se va a ir como derritiendo. Eso pasaría con nuestra piel, ¿cierto? No aguantaría. Entonces eso mismo pasaría si usted se metiera a ese lago, porque si es muy ácido, entonces su piel no va a aguantar, no está, digamos, como preparada para eso. Bueno, y hablando de las gaseosas,
esa que es oscurita, que digamos que nos gusta a veces mucho, como con hamburguesa, digamos que uno siente que es como refrescante, pero al final le da más sed. Resulta que esa gaseosa es especial, porque esa gaseosa la utilizan para quitarle el óxido a los clavos o a los tornillos. Inclusive la utilizan para destaquear cuando algo pues no fluye el agua. Entonces imagínense en la capacidad que tiene eso. Uno siente que es dulce, pero realmente usted toma con una prueba que se llama un pHímetro o unas tiritas, usted la mete ahí y se da cuenta que esa sustancia es bastante ácida y uno la siente dulce, pero si mete los clavos se da cuenta que arranca ese óxido. Entonces digamos que se refiere más a la capacidad que tienen ciertas sustancias para ser como agresivas. Bueno, entonces María, ¿cómo te parece pues que hay un señor, digamos un experimento muy famoso que se llama el experimento de Miller? ¿Qué quería Miller? Entonces Miller lo que quería era simular cómo era la Tierra hace un montón de tiempo, para ver si era verdad que a partir de agua y carbono todo fluía y aparecían nuevos compuestos que eran necesarios para la vida. Entonces él hace un experimento donde calienta agua, hace que ella se evapore, luego la va a juntar acá en la segunda llavecita con metano y luego la va a hacer pasar por una descarga eléctrica. ¿Qué es una descarga eléctrica? Es mucha energía en un ratico muy pequeño, como cuando hay un rayo. Miren que hay mucha energía, suena demasiado duro y no se, digamos que no se queda 3 horas ahí sonando, no, sino que tienes un momento y es demasiado rápido y el agua es la encargada de cerrar como ese circuito eléctrico. Entonces, acá lo que ocurre es que se hace pasar agua, metano y luego se le aplica mucha energía y él se daba cuenta que después de aplicarle mucha energía aparecían como unas gotitas extrañas, gotas de agua, pero que tenían como un color ya diferente. ¿Qué tenía el agua después de ese experimento, María? El agua después de ese experimento, Aleja, es lo que hace tan famoso el experimento de Miller. Recuerden que Miller fue un estudiante también y decidió replicar lo que ya estaba en un libro que escribió el famoso Parín. Lo que encontró fue que el agua se mezclaba con los gases. Esos gases que tú mencionas que se abren en una de las llaves de este montaje, no eran gases que nosotros estamos respirando en el aire hoy por hoy, eran unos gases diferentes. Entre ellos está el metano. Acá arriba en este dibujito donde dice atmósfera pueden ver la fórmula química. Está el metano, el CO2, el nitrógeno y el amoníaco. Estos elementos se conoce hasta la época de Miller, eran los que estaban presentes en ese planeta primitivo hostil. Pero no quiere decir que solo en ese momento se han registrado en la roca y también hacen parte de las estructuras de nuestras células. Entonces, Aleja, esa mezcla de gases con agua hace posible que empiecen a condensarse. Condensarse es como cuando llueve del cielo aquí a la tierra otra vez, y cuando apagas y dejas quieto ese experimento por unos 7 días aproximadamente, Miller se dio cuenta que esos gases, al estar mezclados como en ese caldito espeso, empezaban a formar lo que necesitamos para esa membrana primitiva. Las células primitivas, aminoácidos, azúcares y otros elementos que hacen posible que podamos guardar una estructura importante que es el ADN. Es que pensar en eso es como pensar en que, por ejemplo, nosotros somos una sola célula, ¿cierto? ¿Qué necesitamos para vivir? Necesitamos oxígeno, ¿cierto? Primero necesitamos oxígeno. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos alimentos, ¿cierto? Dentro del alimento ya hay un montón de cosas como proteínas, carbohidratos, lípidos, ¿cierto? Necesitamos unas cosas para poder que este cuerpo funcione y eso pasa con la célula. Digamos que es necesario de ciertas cositas para poder que ella sobreviva y que funcione. Entonces, María, resulta que hay muchos seres vivos en el planeta, muchísimos, y organizarlos es difícil, porque si uno dice, bueno, los voy a organizar a todos los que tienen solo 2 paticas, o voy a organizarlos si todos toman leche, entonces a veces es como complejo. Entonces hay un árbol muy chévere que se llama el árbol de la vida y lo que se encarga, digamos ellos, es de ir
como mostrando en la vida a partir de un arbolito. Tenemos una base que sería un tronquito y a partir de esa base van a salir muchas ramas, muchísimas ramas, y esas ramas a la vez van a tener otras ramitas y así sucesivamente se va a hacer mucho más grande el árbol. Entonces, hay algo acá bien especial y es que hay uno que no está metido dentro del árbol. ¿Cuál es el que no está metido dentro del árbol? Muy bien, Aleja, que lo menciones. Para todos nuestros estudiantes del día de hoy, recuerden que lo que nos tiene a nosotros en la casa y que no podemos ir al colegio o a la universidad es el famoso coronavirus. Los virus no solo tienen corona, sino que tienen diversas formas, pero esas formas es porque no es una membrana, sino una cápside, como una especie de bolsa que hay, esa sí no deja pasar lo que está afuera, ni lo de afuera hacia adentro, ni lo de adentro hacia afuera. Esa cápside lo que hace es resistir temperaturas o otras condiciones. Entonces los virus aleja pueden tener una estructura, esa estructura de cápside, y van a guardar algo importante por dentro. Puede ser ARN o ADN, pero lo que los diferencia del árbol de la vida que nos estás contando es que ellos no se pueden replicar solos, como la cebolla cuando la partimos, o si de pronto han visto por los microscopios, las células empiezan a fusionarse, la famosa mitosis que nos enseñan desde el colegio. Eso es dividirse una célula, pero los virus no lo pueden hacer, ellos tienen que capturar una célula viva para poder seguir existiendo. Entonces los virus todavía no les damos un nombre si vivos o no vivos, lo que sabemos es que son importantes porque hacen parte de todos los organismos que estamos o de toda la existencia del planeta Tierra. Entonces no es que no la clasifiquemos todavía, sino que hay que darle más categorías, como más pistas a ese árbol para poder saber en qué momento ubicamos al virus, porque esas pistas, Aleja y niños, vienen de cada ramita. Cada ramita que ustedes ven aquí dibujada no está dibujada porque sí, que vamos a poner esta más larga o vamos a poner esta a la derecha, no. Eso viene de estudiar el ADN de todo ser vivo en nuestro planeta. Por eso los dinosaurios van a ser más largas las ramas de lo que vienen aquí siendo las aves, porque sabemos que los dinosaurios, los reptiles y las aves están más cercanos. Por ejemplo, Aleja, los mamíferos, tú recuerdas, nosotros los humanos, ¿con quién estamos más emparentados, más cerquita, con cuál a todos nos parecemos? Con los miquitos. Exacto, con los chimpancés. Y si notan así con ojo de águila, como decimos, en esta ramita de los eucariotas, que somos principalmente los animales como más grandes, mayormente visibles, vamos a tener también a los hongos, a las algas, incluso a los flagelados, es decir, a los protozoos y a las amebas, que todos sabemos que una ameba es muy curiosa porque tiene núcleo, tiene otros órganos, pero no tiene una forma. Entonces, Aleja, de este árbol de la vida, lo que más nos interesa que ustedes recuerden en esta clase es que hay dos tipos de célula que vamos a recordar hoy y que además todos los seres vivos los clasificamos en tres grandes dominios o tres grandes bolsas. Esas bolsas son los círculos que les dibujamos acá. El primer dominio son las bacterias, el segundo las arqueas, que para la pregunta de quiénes vivían en el parque de Yellowstone en esa caldera, son las arqueas principalmente las que hemos encontrado viviendo allá. Y los eucariotas, que como ven aquí estamos nosotros incluso los insectos, que son más antiguos aquí en los continentes y más antiguos son los árboles y las plantas. Entonces de esa antigüedad, devuélvasen hacia abajo, hacia donde dice todos, miren quién se dividió primero, las bacterias. Entonces las bacterias, los procariotas, van a ser más antiguos que nosotros viviendo aquí en el planeta Tierra. Y esas bacterias, principalmente Aleja, van a ser de una manera muy simple. Tienen la membrana y tienen ADN, pero van a empezar a diferenciarse de las eucariotas por otra cosa que también van a encontrar. No tienen núcleo. El núcleo es este dibujito verde que tienen acá a la derecha en la célula eucariota. Pero más allá del núcleo, imagínense qué pasó para que esta procariota, que tiene muchas membranas, miren que tiene una verde con muchos pelitos,
otra verde azulada y otra como púrpura. Esas son las diferentes membranas que las procariotas ganaron a medida que cambiaban la temperatura o cambiaba la acidez o cambiaban los depredadores, otras bacterias que se las comían. Entonces mira que desarrollan incluso flagelo para poderse mover más rápido, pero se especializaron en lo de afuera, en protegerse, mientras que lo de adentro, ese ADN, la rayita azulita que está mezclada con todos los demás en el citoplasma de la célula, no tiene como mucha protección. Ellos se enfocaron, fue como en ponerse en muchas armaduras aleja, como volverse en pequeñitas, microscópicas, pero súper resistentes a lo que les pase en el ambiente. ¿Qué crees que diferencia a las eucariotas aparte del núcleo aleja? Bueno, entonces, miren acá, tan importante esta, tiene colita. Eso sería algo importante porque las eucariotas no tienen colita. Colita por acá y pelitos. Y además tienen como un chaleco antibalas, tienen chaleco y dentro tienen una piscina donde todo está revuelto. En cambio, en la eucariota no vemos ni que tiene ni colita ni pelitos y además, digamos, como que tiene más divisiones. Entonces, para que ustedes piensen, la eucariota tiene algo bien especial y es que parece que tiene una caja fuerte donde guarda su ADN. ¿Por qué querrá guardar el ADN? Porque resulta que lo que quieren las células es replicarse, ¿cierto? Replicarse y que tengamos un organismo nuevo para permanecer en la Tierra. Eso es lo que quieren ellos. Entonces ellos ahí tienen algo como si fuera un trono, como algo muy especial. Allá en ese trono tienen la caja fuerte y para ellos es muy importante. Y además tienen mitocondria. ¿Para qué sirve la mitocondria? ¿Para qué sirve, María? Muy buena pregunta, Aleja. La mitocondria, igual que el aparato de Golgi, igualmente ese núcleo, todas fueron como si esa célula, en algún momento fue una célula rebelde y empezó a comerse a las otras, pero no se desapareció dentro de ellas, sino que se convirtió en esos órganos. Es decir, la historia de las eucariotas es de cómo nosotros ganamos. Gracias a que comimos bacterias, nuestras células eucariotas comieron bacterias procariotas y las convirtieron dentro de ellas en herramientas para manejar toda esa ciudad, ese sistema celular. La mitocondria es la historia de una célula que ganamos y que hoy por hoy todos los seres vivos, sobre todo las eucariotas, ganamos desde nuestra línea materna. Es decir, los que se reproducen de manera sexual, como nuestros papás, ellos, las mitocondrias de nuestras células, solo vienen de la mamá. Los papás no nos pasan mitocondrias. Los papás nos pasan más información, pero esa no. Ay, qué chévere, María, yo no sabía eso. Bueno, entonces, digamos que acá sería una buena tarea para identificar todas estas partecitas, si no se los han puesto, de pronto ustedes hacerlo en un día libre, hacer de pronto las células con plastilina, porque eso permite que uno diferencie sus partecitas y que, digamos, indague un poquito acerca de esa función. Entonces, acá como general, la una tiene pelitos, colita y como una armadura, y la otra tiene muchas partecitas y tiene una caja fuerte donde guarda su ADN. Entonces, esa es como la principal diferencia. Entonces, María, imagínese que la voy a invitar a un viaje muy especial, y los voy a invitar también a los participantes porque vamos a viajar al mundo que no vemos. ¿Cómo así que el mundo que no vemos? ¿Será Marte? Pues el mundo que no vemos, pero ese es un mundo que todavía no conocemos. Entonces, más que verlo, no, pero a veces sí lo vemos de color rojo, dicen. Yo diría que es ese microcosmos que mencionábamos al principio, dentro de Lisa, la del video, que empezamos a viajar hacia adentro. Entonces, miren esta imagen, tenemos un ojito, un ojo humano que es capaz de observar un cabello, hasta un piojito, una hormiga, una abeja, una manzana, y puede observar a otro ser humano, inclusive ya cosas mucho más grandes. Pero ¿qué pasa? Resulta que de ahí para abajo hay un montón de cosas que uno no conoce y que no logra observar, pero saben que existen. Por ejemplo, usted deja la olla la mamá dejó la olla de la sopa afuera y se le olvidó y se fueron de paseo.
y resulta que la olla le quedó abierta. Es más, dejó el arroz, porque el arroz es más famoso para que se dañe muchas veces. Entonces hizo el arroz y quedó arroz de hoy, lo dejó 3 días afuera. ¿Qué le pasará al arroz? Y está tapado. Aleja, hay algo muy chévere en ese ejemplo porque recuerden que entre más agua haya en el ambiente, más fácil hay vida dentro de ella. Entonces, como el arroz es más húmedo, yo me imagino que cuando vinieron de las vacaciones de Semana Santa, encontraron ya no un arroz blanco, sino una masa algo verde y con otras cosas de diferentes tonalidades que crecieron encima de ellas. ¿Y quién se le metió a la olla si la olla no se podía entrar? Entonces, ¿quién estaba ahí? Pues resulta que están los señores microorganismos, pues hay diferentes que se encargan de, ay, hay comida, vamos a comer y vamos a descomponerlo. Entonces, pensar que son malos no está bien, porque realmente lo que hacen ellos es degradar el material orgánico, es decir, en la naturaleza se cae un arbolito. Si no existían los microorganismos, las cucarachas y un montón de animalitos que se encargan de degradar, entonces ese árbol se quedaría ahí pudriéndose hasta toda la eternidad. Entonces lo que se encargan, digamos, estos microbios es de descomponer. Y ellos no saben que era el arroz que a usted se le olvidó, sino que hay comida, entonces vamos a comer. Entonces resulta que como nuestro ojo tiene un límite, no podemos ver todo, entonces se inventaron un aparatico muy especial que se llama microscopio. Entonces uno pensaría que el microscopio solo sirve para ver sangre, pero resulta que no. El microscopio sirve para ver diferentes organismos e inclusive podríamos ver moléculas, pero utilizando uno más poderoso. Entonces, antes de meternos como al tema del microscopio y qué es, vamos a hablar un poquito de quién lo inventó. Entonces resulta que este señor era muy curioso, se llama Zacharias Janssen y era holandés. Entonces él se caracteriza porque quería resolver un problema de las personas. Entonces, ¿cuál problema había? Resulta que el día de hoy, cuando usted no está viendo bien, lo llevan al optómetra, ¿cierto? Y usted le dicen, ah, sí, después de hacerle muchos exámenes y de ponerlo a leer por allá unas letricas y unos muñequitos, a usted le dicen, ah, necesita gafas. Pero ¿será que las gafas que tiene María puestas nos sirven a todos? ¿Será que sí? ¿Será que no? No creo, Aleja. Yo con ellas veo poquito. Mejoró bastante, pero no creo que le mejore la visión a todo el mundo. Entonces los lentes son muy especiales porque uno los ve, uno ve a la gente con gafas y pensaría, ah, las gafas todas son las mismas, pero realmente no. Los lentes son muy especializados. Entonces este señor, quería resolverle un problema a las personas que tenía cercanas y es que ellas no veían bien. Entonces empezó en esa búsqueda de encontrar algo que sirviera para que las personas pudieran observar. Entonces miren que en ningún momento he mencionado el microscopio, en ningún momento. Él solamente quería resolver inicialmente ese problema. Entonces luego se dio cuenta que si jugaba con esos lentes y ponía más de un lente y jugaba con ellos, iba a ver como más cosas, digamos, como más pequeñas. Entonces, digamos que ahí inicia él con la construcción de algo parecido a un microscopio, pero él no sabía que había microorganismos, no se lo imaginaba ni nada, sino que ya llegó otro señor, que quién fue María, otro señor súper teso, que sí quiso utilizar lo que Zacarías, digamos, había empezado para observar la vida. Muy bien, Aleja. Esa palabra de empezar es muy importante, niños, porque nosotros pensamos que las cosas vienen de una sola mente, de un solo creador. Como el computador lo hizo una sola persona, no. El computador está lleno de partes que cada parte lo inventó alguien diferente. Entonces el microscopio, gracias a Zacarías, pudo usar unos lentes diferentes en unas posiciones, tal vez. Pero lo que hizo Robert Hooke fue encontrar que esa posición de lentes hacía que cuando él pusiera un pedacito del corcho de los árboles, de esa corteza seca, incluso hay un árbol que se llama corcho, lo puso con un corte así como cuando la mamá empieza a hacer la ensalada, que la corta muy delgadita, empezó a ponerlo para que se pusiera encima y debajo de los lentes, y gracias a esa luz que también viene de un bombillo y de la luz del sol o del ambiente, él logró ver que estaba lleno de huequitos, Aleja, como si fuera un panal de abejas, que yo me imagino que casi todos sabemos cómo es el panal. Ese panal están unas celditas, entonces
Robert Hooke le dio el nombre a eso que estaba observando del árbol, le dio el nombre de celdas, de cell en inglés. Eso significa célula. Y lo más curioso, Aleja, es que en un principio pues él pensaba que estaba vacía, entonces por eso lo llamó así, célula. Pero en realidad hoy por hoy sabemos que es una máquina completa, incluso una ciudad microscópica dentro de cada célula de cada ser vivo, porque cada célula tiene una función. Y de las células pasan a los órganos y de los órganos a todos los demás otros componentes de los seres vivos. Bueno, María, pero entonces, ¿qué es un microscopio tan difícil? Bueno, pues resulta que un microscopio, para que ustedes se lo imaginen, es como un juego de lupas. Es decir, hay muchas lupas especializadas que lo que hacen es desviar la luz. ¿Cómo así que desviar la luz? Bueno, primero hay unos microscopios súper tesos y súper caros que utilizan, digamos, como una luz distinta, que en este caso sería como los electrones. Este que vamos a observar acá y del que les voy a hablar, porque hay muchos, se llama el microscopio óptico. La palabra óptica se lo da que utiliza luz visible. ¿Cómo así que luz visible? ¿Será que nosotros toda la luz no la podemos ver? Pues resulta que no. Entonces, un ejemplo de la luz que no podemos ver son los rayos X, por ejemplo. Usted le dicen, ah, bueno, se quebró la mano, entonces venga, le tomamos, o se cayó, le tomamos una radiografía. Y a uno lo paran ahí para tomarle como la radiografía, pero uno nunca observa que hay un destello, ni que le tomaron una foto. Uno como tal no se da cuenta de nada, le dicen ya, pero uno no vio, uno estaba ahí, ¿cierto? Entonces resulta que esos rayos X no son visibles, es una, digamos que trabajan como a una velocidad diferente donde uno no los puede observar, pero sabe que están ahí presentes. Y sabe porque luego de que usted lo paran ahí, aparece su radiografía, aparece como si a ustedes no les tocó, pero como cuando uno revelaba los rollos de las cámaras viejas, así sale una fotico, ahí le dicen si sí o si no. Entonces, ese es un ejemplo de la luz que uno no puede ver. Otro ejemplo de luz que uno no puede ver es las que llegan, las ondas, que se llaman, digamos, como las ondas de radio, las que permiten que tengamos todos esos aparatos electrónicos, que tengamos el celular, que podamos conversar en ese momento con alguien que esté en Japón, no sé, que podamos viajar a través de ese aparatico, se hace a través de esas ondas que uno no ve, si no estaríamos agachándonos cada momento porque ellas viajan muy rápido y nos estarían golpeando, pasan hasta por el lado de nosotros. Entonces, este microscopio utiliza luz que sí se puede ver, por eso se llama microscopio óptico. Y si observamos, hay como unos lentes de contacto. Inician acá y los rojitos son los rayos de luz. ¿Qué hacen esos lentes? Los rayos vienen todos loquitos, vienen como sin peinar. Y lo que hacen esos lentes es decirle, venga, a partir de este momento usted se va a peinar así. Entonces, eso es lo que hace esos lentes. Cogen el rayito de luz y lo ponen a ir digamos, en una sola dirección. Entonces, miren qué tan chévere, porque ellos venían como loquitos y ya los ponen a ir recto. Luego vamos a ver que ellos empiezan a subir. Nuestro ojo es este que parece un pescado, bueno, un pez. Entonces, mire que la luz sale de acá y nosotros estamos observando por allá. O sea, es muy raro porque la luz por allá toda escondida y nuestro ojo está acá. Y eso se hace a partir de ese jueguito de lentes que son muy especializados. Miren que solamente piensen en unas gafas así súper guau. Unas gafitas súper guau pueden valer 500.000 pesos. O hasta más, ¿cierto? Si son transition y tienen yo no sé qué, un lente para ver de lejos, de cerca. Ahora imagínense todo ese montón de lentes, que son muchos, que son súper especializados, eso es lo que le da el valor, digamos, como agregado al microscopio. Entonces, lo que tiene el microscopio es que acá en el centro, si ustedes observan, es donde se están como chocando todos esos rayos y eso permite que tengamos una imagen. Ahí se coloca la muestra. Entonces, en el museo es muy chévere porque cogemos agua de una quebrada y la observamos. ¿Qué podrá ver uno en un agua de la quebrada? Pues depende. ¿Por qué? Oye, Aleja, esa quebrada me recuerda que nos estamos extrañando de vernos, pero ya saben que cualquier muestra de agua de una fuente puede tener vida. Lo que la diferencia es si es potable, si está contaminada o tal vez que venga de otra casa o de otros lugares. Entonces vamos a ver agua fresca, como si fuéramos al nacimiento del río Medellín
o de los ríos cercanos a su casa, que en este caso va a ser una quebrada pequeñita. Así nacen los ríos, una quebrada pequeñita. Aleja, ¿quién es esta pequeña gotica que está ahí como con unas paticas ahí diciéndonos hola, hola? Bueno, esta señorita se las presento, se llama Daphnia o también le dicen pulga de agua. Resulta que esta señorita es bastante especial. Si ustedes pensaban que los microbios solamente eran una bolita con una colita o una bolita con unos pelitos, pues les cuento que esta señorita tiene corazón y ese corazón late a 180 latidos por minuto, o sea que está súper rápido. Algo importante de las pulguitas de agua. Les dicen pulgas no porque quieran sangre de nosotros ni de nadie, sino porque ellas se mueven como un cordón de teléfono, aunque ya casi no hay de esos teléfonos, como los chulitos que uno se pone, como este que yo tengo por acá, que tiene como ciertos brinquitos. Ellos se mueven así. Entonces, resulta que ese movimiento es lo que les da ese nombre, digamos, como popular. Y también hacen algo muy chévere, es que se alimentan de bacterias que pueden ser perjudiciales para otros peces e inclusive para los humanos. Entonces miren que uno la ve ahí tan simple, pero realmente es muy especial y se encarga de hacer algo bueno también por nosotros. Y además tiene bebés, dentro de ella guarda bebés. Son, digamos que pueden ser hasta visibles, porque tienen un rango de tamaño, podrían ser visibles, pero no en detalle. Este detalle se lo da un microscopio. Bueno, les presento otro muy famoso, se llama tardígrado, los invito a que investiguen mucho de él porque es muy especial. Les cuento que es el organismo más resistente que hay en el planeta Tierra. Es decir, si ustedes pensaban que el coronavirus es resistente, les cuento que el tardígrado es más resistente que el coronavirus, mucho, mucho, mucho más. ¿Por qué es más resistente? Porque resulta que este señorito puede estar congelado y hacerse, digamos, quedarse como muerto, pero no está muerto, sino que reduce todas sus funciones vitales, se reducen, y cuando se descongela puede volver a estar como si nada, como, ay, bueno, ya, menos mal, estoy feliz, o sea, pasa sin comer y no pasa absolutamente nada. Puede estar en lugares que sean calientes, pueden estar en fuentes de agua diferentes, pues digamos como en lugares como en el musgo, pueden estar en muchos lugares y no se mueren tan fácil. ¿No se hacen algo? No, para nada. Entonces le dicen que son un organismo que tiene superpoder, porque imagínense en uno estar congelado y después como que a usted lo congelen hoy y que lo descongelen por ahí dentro de 50 años. Y usted así, igualito, así, juvenil. Juvenil y fresco, pero en realidad, Aleja, es muy interesante porque nosotros no tendríamos esa capacidad que tiene el osito de agua, que es de expulsar el agua, es decir, quedarse como seco, como una uva pasa y no morir. Si nosotros nos quedamos sin agua por dentro, pues sí vamos a congelarnos incluso por dentro. Entonces ahí está el juego de saber si vamos a poder estar criogenizados o no. Bueno, y algo importante, muchachos, es que uno no puede vivir sin agua. Nuestro cerebro necesita agua, nuestro riñón necesita agua, la célula necesita agua. Es mejor dicho, usted puede vivir más fácil sin comer que sin agua. Es imposible vivir sin agua. Usted no funciona. Y si usted se queda en el mar y solamente agua salada, pues le cuento que no puede tomar agua salada, porque el agua salada lo que hace es deshidratarlo a uno e inclusive uno moriría. Entonces es complejo. Bueno, les presento otro que parece un monstruo como de terror porque tiene una cabeza muy rara, parece que tuviera una cosa como mordelona ya, como con colmillos, pero les cuento que es algo muy especial porque es una cabeza que gira pero no desde abajo, sino que arriba va a tener como dos motorcitos que gira rápidamente. ¿Para qué los gira? Para filtrar el agua y comer. Porque resulta que él cuando filtra el agua lo que está haciendo es comiendo material orgánico. Es muy importante también para las fuentes de agua, se llaman los rotíferos y se mueven muy, muy especial. Si han observado una oruga, no un gusano, sino una oruga, las orugas se mueven, estiran el cuerpo, cogen la colita, estiran la cabeza. Se mueven como en pincitas. Así se mueven ellos y su colita es bastante especial también porque lo que hace es agarrarse para poder desplegar el motor que tiene en su cabeza. Si no, entonces movería el motor y estaría dando vueltas como loquito. Entonces, esa colita es muy importante. Nos muerde,
No, para nada, no quiere comer humanos, ni le gusta nuestra sangre, ni quiere entrar a nuestro cuerpo, nada. Él vive feliz en el agua, no quiere estar dentro de nuestro cuerpo y además porque si pensamos en la temperatura, ¿qué será más caliente? ¿Mi cuerpo o el agua? ¿Usted qué cree, Mari? Yo diría que mi cuerpo. Usted se mete a la piscina. Mi cuerpo. Si la piscina es más caliente que usted debe sentir calor cuando se mete. ¿Qué siente uno cuando se mete a la piscina? Así uno esté muy alterado, de inmediato va a sentir frío, entonces es más fría la piscina que mi cuerpo. Bueno, y esta señorita sí que es especial, se llama la planaria y es, miren que dice que es el gusano inmortal bajo la hoja de un cuchillo. Ahora no es que se vayan a poner a buscar pues planarias a ver a quién van a cortar, pero resulta que esta señorita no solo es microscópica, sino que también puede ser macroscópica, es decir, que puede ser visible. Parece como una babosa, parece. ¿Y qué pasa con ella? Pues resulta que con ella se hacen muchos estudios porque tiene la capacidad de regenerarse. Es decir, usted coge la planaria y la corta en 3 pedazos y resulta que a la cabecita le va a salir cuerpo y cola, al cuerpo le va a salir cabeza y cola, y a la cola le va a salir cuerpo y cabeza. O sea que de una planaria salieron 3 planarias, pero 3 planarias diferentes, como si yo tuviera 3 hijos. No, 3 planarias idénticas a mí. Es decir, yo tengo un lunar en la frente, entonces todas tienen un lunar en la frente. ¿Listo? Son idénticas a la mamá. Entonces, imagínense, yo sé que me van a preguntar, ay, ¿cómo se muere la planaria? Les voy a decir de una vez, ¿cómo se muere la planaria? Pues resulta que como nosotros tienen también un periodo de vida y ellas también van a morir, digamos, en cierto momento. Además, hay algo importante y es que si no hay el sustrato, si las condiciones ambientales no me benefician, pues también voy a morir. Es decir, si el agua está contaminada, si no hay agua, también voy a morir. ¿Listo? Entonces, no piensen que porque soporta que la corten, va a ser del todo inmortal. María, contanos quién es este esponjoso. Es un esponjoso. Sí, que un montón de seres vivos y solo hemos contado como 3 y están en una sola gotita de agua, imagínense. Chicos, otro ser vivo que no se nos puede olvidar que existe son los hongos. Los hongos son geniales, incluso yo que estudio biología sé que todavía hay muchos hongos que todavía son desconocidos. Entonces la invitación es a que ustedes piensen, si en mi casa yo me baño, mi mamá limpia la casa y saca la basura, ¿quién se encargará de que esa basura se convierta en algo bueno para la naturaleza? Entonces los hongos son los recicladores, los que limpian el bosque o las cáscaras que están por ahí tiradas, empiezan a comérselas. El arroz que dejamos ahorita en la historia seguramente también estaba lleno de este hongo que se conoce como penicillium, y ellos arrojan una sustancia que los humanos descubrimos que sirve para que esa sustancia no sea como un muro, como si fuera su castillo de fuerza y no dejara que pasaran las bacterias, para que las bacterias no lleguen y se coman el arroz que él está aprovechando, sino que sea solo él. Así que los humanos aprovechamos eso, Aleja, y empezamos a fabricar cosas útiles para nosotros. Entonces ahí vamos a empezar a hablar de que los microorganismos no solo son buenos, sino también útiles para nuestra vida. Y la penicilina, cuando se enfermen por una infección, que esperamos que no sea muy seguido, pero nos puede dar porque las bacterias están en el ambiente, el penicillium arroja la penicilina y nosotros es a lo que nos vamos a ir al médico para que nos pongan, los que no somos alérgicos, nos van a hacer una prueba y si no salimos alérgicos nos la ponen para que de una nos aliviemos en un par de días. Porque los hongos, incluso otras bacterias, siempre las hemos sabido aprovechar. Por eso decimos hongos contra bacterias. Son ellos los que también están ahí afuera en la naturaleza reciclando y luchando porque las bacterias no se coman su comida. Entonces es como si ellos construyeran un castillo, como unas barreras. Eso es lo que hacen los hongos, construir una barrera grande para no dejar meter las bacterias. Y eso es algo muy especial. María, pero les cuento que uno se puede volver alérgico a la penicilina en cualquier momento. Por eso siempre que le van a aplicar a uno penicilina,
o algo que tenga penicilina, no necesariamente tiene nombre como tal. Por ejemplo, el benzetacil, que lo aplicaban antes, no sé si todavía, para las amígdalas, tiene penicilina, y a uno siempre le hacían una prueba antes porque en cualquier momento uno se puede volver alérgico. Las alergias son algo bien, bien raro. Bueno, y por acá tenemos unos que parecen Choco Crispies. ¿Quiénes son esos Choco Muy Crispies? bien, Aleja. Aparte de hongos, que si se acuerdan por allá del árbol de la vida, las eucarias, les dije que también estábamos muy cercanos a las algas. Entonces las algas hacen parte también de esas células eucariotas, porque aparte de las mitocondrias tienen los cloroplastos. Entonces las diatomeas es un tipo de alga que los invito a que busquen, si les gusta dibujar, busquen que hay unas formas espectaculares de diatomeas para dibujar o para pintar. Y las diatomeas que vemos acá están en el ojo de un microscopio óptico. Es muy bonito porque no se ven oscuras como generalmente lo vamos a hacer. Las otras fotos de los otros microorganismos niños son fotos de microscopía electrónica, que ya nos pueden dar un contraste de luz y de colores. Pero en este caso, ese color lo tienen las bacterias gracias a la clorofila que tienen para hacer la fotosíntesis. Las diatomeas les pusimos acá, base para alimentar a los gigantes. Aleja, pues la simple razón es porque en el mar la vida no solo es sabrosa, sino que viven los animales más grandes de este planeta, las ballenas. Y las ballenas viajan cientos de kilómetros en los océanos buscando su comida, que es el plancton. Y así como el de Bob Esponja, plancton es un fitoplancton. Y ese es un zooplancton porque es un animalito, mientras que esta es un fitoplancton, una planta. Entonces ahí van a empezar ustedes a entender que hay millones de organismos que nosotros no los vemos, pero que hacen parte de algo muy importante, como hacer oxígeno y alimentar a las ballenas. Imagínense, las ballenas se alimentan a partir de ese montón de cositas tan chiquititas. Y también hoy ahorita estaba viendo un programa que decía que el tiburón peregrino, que es grandísimo, grandísimo, se mantiene con esa boca abierta simplemente para comer pequeñitos. O sea, no es que vaya ahí con esa boca abierta para comerse algo diferente. Y ¿saben qué vi? Que era muy grande, que inclusive cabía que una mecedora dentro de su boca. Así dijeron ahí. Pues, una mecedora, imagínense, sí. Una mecedora con abuelita y todo. Pero a ellos no les interesa la abuelita, sino que quieren es comer pequeños. No, se alimentan es como si fueran Choco Crispies, como no todo el día comer Choco Crispy. Exacto, Aleja. Y además es porque la vida en el mar tiene que sustentarse por lo que viaja en el agua. Entonces nosotros, si estuviéramos en nuestra casa, ¿cómo podríamos saber que también vivimos de cosas pequeñas? Pues recuerden el yogur, recuerden también la leche, y todos los derivados nacen o se fabrican gracias a pequeñas bacterias. En este caso les presento, si ustedes van a escuchar que las bacterias son de diferentes formas, es cierto. Para empezar a entender cómo eran de diferentes, hay unas que son como unas bolitas, les llamamos cocos. Hay otros que son como un espagueti, les llamamos espirilos. Pero en este caso, que come leche o lactasa, que es la proteína de la leche, se va a llamar bacillus. Entonces, como le gusta la leche, lactobacillus. Y le decimos acá energía para mi micromundo, es porque también nos va a decir que cuando nosotros comemos yogur, principalmente vamos a darle de comer a las bacterias que están dentro de nosotros, Aleja. Así no nos guste la palabra bacteria, nosotros vivimos también de las bacterias que comemos y que están dentro de nuestro intestino. Entonces el lactobacillus nos conecta con la foto siguiente, donde vamos a ver un montón de colorcitos en nuestro intestino grueso. Ese intestino grueso, recuerden que es donde se fabrica nuestra comida. Y para poder nosotros entender que estamos llenos de un montón de microorganismos, lo vamos a llamar microbiota, porque no solo comemos leche, sino que también a veces nos llega otro lado, otra historia, que es el agua contaminada. Entonces piensen en esas bacterias que a veces cuando nos da diarrea salen expulsadas de nuestro cuerpo y que a veces cuando no cuidamos el agua llegan y se la toman otras personas o otros animales, porque ellos también se pueden enfermar con agua contaminada. ¿Qué vamos a aprender aquí, Aleja? Para ir terminando, la E. coli es una bacteria que, como ven, se parece a la figura de los procariotas,
tiene flagelos, tiene muchos pelitos que se llaman cilios, y ella va a ser muy fuerte y va a ser muy buena para nosotros cuando creció con nosotros en nuestro intestino. Pero si no la tomamos en esa agua contaminada, nos va a dar un dolor de estómago o incluso fiebre, Aleja. Esa es de las enfermedades más comunes llamadas gastroenteritis por haber tomado agua contaminada con residuos fecales de otro ser vivo, incluso de mamíferos. Entonces los vamos a invitar a que ustedes cuiden su intestino tomando lactobacillus, yogur y sobre todo cuidando el agua para que otras personas y ustedes mismos no nos enfermemos con el agua contaminada. Bueno, entonces, muy chévere, ya paseamos por todos esos microorganismos y vimos que tienen algo muy especial, algunos pueden fabricar inclusive yogur, otros nos dan antibióticos, otros se encargan de, digamos, de bacterias que pueden hacer daño a los peces, y estas señoritas son propias, las E. coli viven con nosotros en nuestro intestino y no les gusta que tengamos visitas. Bueno, algo importante, ¿por qué le da diarrea a uno? ¿Por qué le da vómito y por qué le da fiebre? Resulta que el cuerpo lo que quiere es expulsar a las enemigas. Entonces lo que hace es hacer que salga lo que no está bien, o sea, vomitar o tener diarrea, y calentar el cuerpo para que se aburran y también desaparezcan. Entonces es el mecanismo de defensa del cuerpo. Bueno, muy bien, hemos terminado. Entonces vamos a tener un espacio de preguntas. Nos gusta mucho que estén acá con nosotros. Entonces vamos a observar acá qué hay, vamos a ir respondiendo rápidamente. Ay, yo me estaba mochando la cabeza y no me he dado cuenta. Aleja, te cuento que hoy estuvimos bastante acompañadas. Les agradecemos a todas y todos por haber estado con nosotros. Son muchas instituciones. A ver, nos vamos a volver desde el principio, desde los primeros comentarios y los primeros. Mira, el Colegio Fe de Alegría La Cima, Colegio Nuestra Señora de Lourdes, no sé cómo se pronuncia, de séptimo, sexto, octavo. También por aquí algunas de Colegio Sufragio y sobre todo de colegios rurales también. Qué chévere. Estuvimos muy acompañadas. Bueno, queremos contarles que el museo es un espacio muy bonito. Cuando pase todo esto, la idea es que nos visiten, compartamos ahí en ese lugar. También vamos a tener en la página de la Fundación hay material educativo, en el canal de YouTube también hay más videos de otras sesiones que han tratado temas diferentes y son muy chéveres. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a empezar con estas preguntas. Dice, parecen cucarachas. ¿Quiénes serán? Yo creo que están pensando en la última imagen del E. coli. Ah, puede ser, o en el Choco Crispis, no sé. Pero las cucarachas son muy especiales, llevan millones de años acá y han soportado de todo y ahí están. Imagínense que las cucarachas, uno las pisa y no le pasa nada. Pues tan fácil no es. Uno la pisa y ellas se hacen como las bobas, pero es mentira, están vivas. Bueno, el hongo es más fuerte. Yo creo, Aleja, que el COVID, esa pregunta es muy difícil para nosotros responder porque recuerda pues que nosotros estamos aprendiendo de lo que también la ciencia descubre. Entonces hasta el momento la cura o algo que elimine al COVID no ha sido publicado, no ha sido demostrado pues como para que se los enseñemos acá. Entonces lo importante es pensar que siempre buscamos alternativas, sea por ejemplo en plantas medicinales, por ejemplo en el Amazonas son muy conocidas por esos nuevos medicamentos, pero el COVID hasta el momento no se conoce cómo se puede eliminar. Entonces el hongo de por sí tiene unas características. El penicillium es altamente estudiado precisamente para eliminar bacterias, pero los virus no son ni hongos ni bacterias, entonces hay que esperar a ver qué descubren para el COVID. Y además ese COVID Ranger, yo le digo COVID Ranger porque es como súper poderoso. Entonces ese COVID Ranger es como la unión de varios, digamos como de varias especies, se juntó y es como más poderoso, como si hubiera tomado emulsión de Scott durante un montón de tiempo. Entonces, y fuera de eso que hay personas que no sienten nada, entonces que pueden estar por ahí y no tienen nada, entonces digamos que eso es como lo maluco de ese virus. Bueno. Dice que es un hongo, nos dice que Joan Camilo nos dice que gracias por este espacio para enseñarnos, gracias a ustedes por estar acá,
por aguantarse ahí una hora, nosotros hable y hable. Nos gusta mucho. Hoy hablamos más de la cuenta. Aleja, en realidad la mayoría son las respuestas muy acertadas. Ustedes saben mucho, los invito a que sigan estudiando, sobre todo de los corales. Los corales, hubo una gran discusión ahí entre las respuestas. Recuerden, son animales que parecen que no se mueven, es cierto, porque ellos primero son como unas medusitas cuando son bebés y luego empiezan a fabricar esa estructura de calcio, lo que nosotros a veces encontramos en la playa tirados. Ese ya es una parte estática, pero sigue siendo un animal, porque ellos sacan como unos tentáculos y para poder filtrar la comida y se vuelven a esconder. Entonces los animales tienen esa característica de a veces pasar de algo que puede estar libre nadando y luego quedarse quietos en un lugar. Son animales, parecen plantas, es cierto, no se culpen por equivocarse, yo también decía que eran plantas, pero ahorita cuando uno empieza a preguntarse, sabe que incluso son animales que se unieron a bacterias para poder hacer incluso fotosíntesis. Entonces mira que todos ellos a veces son de colores por bacterias, animales con bacterias. Y además saben que cuando uno de pronto en algún momento pueden ustedes meterse por allá debajo del océano y ven corales que están blancos, significa que están enfermitos o que ya murieron, listo, y ellos no resucitan, o sea, ya se murió, todos van perdiendo el color. Como una propaganda que había de Magicolor hace mucho tiempo, porque yo soy muy viejita, entonces había una propaganda que todos lo mostraban sin color y luego con color, y así pasa con los corales. Listo. Esa debe estar en YouTube. Bueno, dice que otros organismos son los osos de agua, sí, son los tardígrados, el que parecía como extraterrestre, que era súper poderoso. Bueno, nos saluda también Wendy, Yurani Ramírez González de Octavo 1 del Colegio Fe y Alegría. Sí. Muy bien. Aleja, mira, a la primera pregunta que pusimos abierta fue que si las imágenes del universo son tomadas allá con alguien, allá viendo todo, todos se acercan mucho a la idea de que es una simulación, es real, son montajes, pero también ilustraciones que se han dado a artistas después de muchos cálculos. Entonces son mucha gente trabajando para lograr representar lo que estamos viendo, lo que creemos que está allá afuera, perdón. Entonces los satélites nos mandan información, los físicos y los astrónomos la interpretan y luego le dicen, miren, puede reflejarse amarillo, puede reflejarse rojo, cierta constelación, así como Andrómeda, otra nube de polvo por allá volando, para allá perdida en el espacio. Entonces todo eso se va juntando y se logra formar esa información como una representación. Bueno, dice algo aquí de los rayos gamma. Los rayos gamma es otro ejemplo de rayos que uno no observa, pero les cuento que los rayos gamma no ingresan acá. Los emite allá el señor Sol, de él salen rayos gamma, pero al llegar a la atmósfera, digamos que se descomponen. Si no se descompusieran, nos destruirían, porque los rayos gamma son capaces de llegar al núcleo de los átomos, o sea, por allá en el interior de las células, o sea, lo más pequeñito, y destruirlo, entonces desintegrarlo. Entonces, sí, gracias a esa atmósfera, los rayos gamma, aunque vengan del Sol, no pasan, si no, sería grave. Genial, Aleja, porque eso también nos lo ha dejado en bandeja de plata muchas de las historias de superhéroes, pero entonces la idea no es que nos convirtamos en un superhéroe así súper raro, sino que sigamos aprovechando este planeta Tierra. Recuerden que es una atmósfera y muchas otras reacciones químicas, como por ejemplo la fotosíntesis, que nos protege y nos ayuda a vivir acá. Unicelulares y pluricelulares, según lo que veo les quedó claro. Recuerden que pluricelulares son varias células, unicelulares es una sola célula autónoma, así como las de la E. coli que se mueve por sí sola, pero todas entre ellas se van a diferenciar entre procariotas y eucariotas. Entonces también miren que son muchas formas de ver esa clasificación de la vida y que gracias a esos diversos caminos podemos encontrar más historias de cuando no estábamos allá, como por ejemplo la historia pasada de nuestro planeta. Por acá
¿La bacteria van evolucionando en el agua? Sí. Tenemos Es una cierto. pregunta muy ¿Qué más? chévere. Dice un ¿Cuál anónimo encontraste? que nos preguntó varias veces que si las cucarachas son radioactivas. Entonces, primero los voy a corregir porque no se dice radioactiva, porque la radioactividad se refiere solamente a la actividad del radio. Y hay otros compuestos que también tienen, digamos eso, entonces se dice radiactividad, con A, no con O. ¿Listo? Y no es que ellas sean radiactivas, sino que son capaces de soportar. Es decir, se han dado cuenta que después de esa bomba por allá nuclear, habían cucarachas y no les pasó nada. Sí, no sé si han visto por allá una bomba que eso pasó pues hace mucho tiempo y hay unos perros que son radiactivos y pues porque a ellos sí los afectó eso, esa energía. En cambio a las cucarachas no, las cucarachas no las ve tan diminutas y son capaces de soportar. Entonces no es que lo sean, sino que son capaces de soportar. Bueno. También veo La que profundidad del lago, les quedó aléjala. claro, les quedó claro lo que es procariota y eucariota. Clarísimo. Dime. Exacto. Hay una pregunta chévere que acerca del lago en Yellowstone. La profundidad, hasta el momento, estoy por acá buscando rápidamente y no lo encontré. Pero lo que sí tenemos, porque yo deduzco que es muy difícil llegar a introducir algún aparato que llegue hasta el fondo y luego lo podamos volver a sacar. ¿Por qué? Porque esa acidez va a destruir los elementos de ese aparato. Y además, pues recuerden que hagan de cuenta que es un respiradero de la tierra, entonces saber que estamos en contacto con altas temperaturas nos indica que la profundidad es muchas capas abajo de nuestra litosfera, de esas capas internas. Entonces, más que preguntarnos hacia abajo, preguntémonos qué tan amplio es, que eso sí lo han logrado medir, y lo que tiene es casi aproximadamente 5 kilómetros de diámetro. Entonces eso equivale a de ancho, de ancho. de ancho. Y aquí una Entonces cosa 5 importante. kilómetros, eso viene siendo, no sé cuánto medirá Medellín, pero se puede aproximar casi como a la zona de todo el centro de la ciudad. Bueno, entonces acá algo importante que María acabó de mencionar y es que digamos que hay cosas que no siempre se pueden sumergir, entonces se utiliza otra tecnología que son las ondas. Entonces hay unos aparatos muy chéveres que le mandan como cuando yo estoy hablando acá y las ondas van, ¿cierto? Entonces también hay unos aparatos que envían las ondas, cuando se choca con el fondo, se devuelve y me da información de la longitud que hay hacia abajo. O sea, me dice, vea, se chocó y la velocidad que se demoró en ir de allá arriba hasta allá abajo fue tanta. Y digamos, a partir de esos cálculos podemos determinar qué tan profundo es. Bueno, ¿dónde hay más microbios en el cuerpo? El intestino, obvio, allá tenemos, pero en las manos tenemos bastantes microorganismos, ¿cierto? Hay que lavarse muy bien las uñas, pero en sí siempre tenemos una casita ya llena de microorganismos en el intestino y gracias a ellos podemos asimilar los alimentos. Ellos allá están trabajando todo el tiempo, nunca paran. Miren que a uno a veces le suena la pancita también por la noche, ellos están allá todo el tiempo, como nuestro corazón que nunca para. Gracias por todo, Stephanie. En realidad, Aleja, también a veces se nos olvida, pero hay bacterias al lado de nuestros ojos, en nuestro cabello, en la piel, las que se comen cuando uno suda. Hay bacterias que nos protegen de ese sudor, de que no cambie, pero lo más importante es que sepan que esas son bacterias amigas. Entonces, si están ahí para hacer nuestra armadura y protegernos de las que están afuera. Y también comen piel muerta, porque uno todo el tiempo se está regenerando. Listo, uno se ve ahí normalito, pero uno todo el tiempo se está regenerando. Dicen que las cucarachas son muy feas y dan miedo. Pero les tengo algo importante y es que uno no cabe dentro de la boca de una cucaracha.
Entonces, ella sí cabe dentro de nuestra boca, ¿cierto? Pero nosotros dentro de la boca de ella no cabemos. Entonces, no sé, todos los organismos, todos, absolutamente todos, la araña, la serpiente, el escorpión, las aves, los gusanos, todo lo que ustedes puedan pensar que de pronto no sea feo, que uno piensa que es feo, entonces es la hora de cambiar y pensar que hacen algo muy importante acá en nuestro planeta. Imagínense si no estuvieran las cucarachas, ¿qué haríamos con todo el material que se descompone? Entonces estaríamos invadidos de basura. Ellas comen basura. Nos tendríamos que rascar todos los días. Bueno, ¿qué más? Camila Jiménez. Hola Cami, ¿cómo estás? ¿De qué se alimentan estas bacterias? Todas se alimentan de cosas diferentes. Por ejemplo, las que nos mostró María se alimentaban de una enzima de la leche, que es la lactasa, y por eso se llamaban lacto. Pero hay otras que se alimentan de cosas diferentes. Por ejemplo, esas que viven en ese lago de Yellowstone, imagínense allá comiendo también material orgánico, minerales, o sea, todas dependiendo de su entorno. Sulfuros, azufre, creciendo muy rápido por la temperatura. ¿Han visto en Ayura? Acá en Medellín, acá en la estación Ayura, hay una cosa que es como una olla gigante, como no sé, a ver, como una botella gigante. Ahí también hay unas bacterias que se encargan de ir descomponiendo toda el agua, listo, digamos, de todos los materiales orgánicos, comen eso y lo van descomponiendo. Entonces, dependiendo, todas son diferentes, listo. Gracias por la clase, me tengo que ir. Bueno, está bien. Nosotros también, yo creo que ya vamos a acabar. No, muchas gracias a todos, estuvieron súper atentos, se ve que les gustó, varios muy buenos comentarios, muchas gracias a ustedes, lo hacemos es para que sean más divertidas estas clases desde su casa. Para que no siempre uno vea a la profesora siempre, sino que también uno pueda cambiar y ver otros temas, porque yo entiendo, uno en la casa es diferente, suena la olla, tocan la puerta, suena el perrito, uno quiere jugar, pues un montón de cosas, ¿cierto? Uno entiende, están dando un programa, uno tiene sueño. A mí también me pasan muchas de esas cosas. Bueno, muchachos, esperamos entonces que tengan una bonita tarde, que estén muy bien y nos alegra mucho que hayan estado con nosotros. Muchas gracias también a Aleja Voz y a todos los que participaron. Recuerden seguir aprendiendo, no paren. Chao, hasta la próxima. Chao, que estén muy bien.